Buenos días, mi nombre es Pietro Zandonai Barraza y en representación de mi colega Pierluigi Raviolo le describiré el análisis de la caracterización dinámica de suelos realizados por la Universidad Core di Enna, Italia. En primer lugar, agradecemos a la Universidad Core di Enna, particularmente al profesor Castelli y a la profesora Lentini, por compartir el material y los resultados. Para tener una visión integral del análisis, hemos dividido la presentación en 6 puntos. Empezamos con la teoría. Si consideramos un elemento del subsuelo en condiciones normales, es decir, en ausencia de acciones externas, este elemento está sujeto a un estado de estrés geostático, en ausencia de acciones de corte. Los efectos de una posible acción sísmica se materializan en una aplicación dinámica o cíclica de una fuerza cortante. Esta acción de corte provoca una distorsión angular del propio elemento, sin provocar necesariamente variaciones volumétricas. Para acercarnos al comportamiento real, podemos simular la acción de un sismo, sometiendo el elemento del terreno a una tensión de corte cíclico, creando un loop de histéresis cerrado. ¿Cómo se representa en la figura? El loop de histéresis resulta en el plano tau gamma, será más o menos ancho o más o menos empinado, dependiendo de la rigidez del suelo, el nivel de fuerza y el número de ciclos realizados. A partir de este análisis, podemos definir los parámetros que son proporcionales al comportamiento del terreno y que nos permite medir y comparar diferentes terrenos. Los parámetros que se determinan en esta prueba son el módulo G y el factor de amortiguamiento D. G es un módulo secante que se obtiene de la pendiente de la recta que une los vértices del ciclo de histéresis. D, el factor de amortiguamiento que se relaciona con el área del ciclo de histéresis, por tanto, con la componente plástica de la deformación. La representación gráfica permite resaltar el módulo G, que es la inclinación del bucle de histéresis, y por lo tanto es proporcional a la rigidez del suelo. El factor de amortiguamiento es un factor fundamental del comportamiento de los suelos sometidos a cargas cíclicas. Es la disipación de energía intrínseca que se produce en los distintos ciclos de carga y descarga. El parámetro que representa esta disipación está constituido por la relación de amortiguamiento D, que se define como la relación entre la energía disipada en el ciclo de carga única WD y es la energía de deformación elástica acumulada WS. El coeficiente G es una medida de rigidez. D es una medida de plasticidad y deformaciones no recuperables. Los resultados de la prueba muestran que los parámetros definidos anteriormente dependen en gran medida del nivel de deformación alcanzado. Colocando el módulo G en un gráfico normalizado, podemos observar una curva con una flexión muy pronunciada con la consecuente reducción drástica del parámetro de rigidez. Esta curva se conoce como la curva de caída del módulo G. El factor de amortiguamiento, D, también se muestra en el gráfico. El hecho de tener que investigar distintos niveles de deformación implica la necesidad de adoptar distintos tipos de instrumentación. En el caso de la Tierra, la columna resonante permite investigar a partir de deformaciones del orden de 10 a la menos 3. El sistema triaxial cíclico permite alcanzar deformaciones del orden de entre el 5 y el 10%, y así completar la parte inferior de la curva de decaimiento del módulo G. La curva de reducción del módulo de corte es una representación del módulo de corte secante dividido por el corte inicial. Es decir, el módulo de corte es una deformación muy pequeña y en función del nivel de deformación. La curva normalizada es una representación ventajosa porque se puede simplemente multiplicar por G sub 0 apropiado determinado experimentalmente, claro, para obtener el módulo de corte para cualquier nivel de deformación. Esta curva sintetiza el comportamiento no lineal de los suelos.
Si la investigación de la respuesta dinámica del suelo se extiende al subsuelo en función de la profundidad, es posible obtener un modelo representativo caracterizado por parámetros significativos suficientemente confiables, que se pueden utilizar en el diseño de estructuras, caminos, obras hidráulicas, excavaciones, etc., que interfieren con las diferentes capas del suelo actual. Con la variación de la profundidad de los parámetros de rigidez y del amortiguamiento, ocurre debido a la heterogeneidad de los suelos, que constituyen el subsuelo y la dependencia de estos parámetros al estado de tensión. Como anticipábamos, el caso de estudio se encuentra en el centro de la isla de Sicilia, en Enna, Italia, particularmente en la zona industrial del municipio de Enna, donde se ha realizado un polo integral de investigación, de educación superior e innovación, denominado Proyecto LEDA, Laboratorio de Ingeniería Sísmica y Análisis Dinámico, completamente equipado con aparatos experimentales en el campo de la ingeniería estructural y geotécnica. Se han realizado 3 perforaciones verticales continuas de testigos a una profundidad de 20 metros, para la muestra S1 y S3 y a una profundidad de 30 metros para S2. S2 ha sido equipado para realizar pruebas sísmicas downhole y S1 y S3 se han equipado con tubos piezométricos para controlar el nivel del agua. En la investigación in situ, además del sondaje con obtención de muestras indisturbadas, también se han desarrollado las pruebas downhole para medir la velocidad de propagación de las ondas de compresión y las ondas de corte. Ambos perfiles muestran una tendencia creciente con profundidad, tanto para BS como para BP, con un rango de cambio entre 124 y 384 metros al segundo para BS, y entre 351 y 1340 para BP. Ambas tablas presentadas resumen las características físicas y mecánicas de las muestras, las cuales fueron obtenidas a través de pruebas de laboratorio, edómetro, corte directo y triaxial con muestras no consolidadas y sin drenar. Pasando a la caracterización dinámica, se han utilizado 2 equipos que podemos definir como complementarios, ya que permiten investigar diferentes niveles de deformación. En la columna resonante, la muestra se posiciona en la base y sometida a una acción torsional dinámica en la parte superior. Esta acción se genera a través de un accionamiento electromagnético formado por 8 bobinas que interactúan con 4 imanes permanentes montados en la tapa de la muestra. Y el rango de frecuencia generada puede variar hasta 250 Hz. Con el mismo equipo, o sea, con la columna resonante, se realiza el corte torsional cíclico, donde se aplica una acción cíclica en la parte superior de la muestra a baja frecuencia, o sea, un máximo 10 Hz, y monitoreando continuamente el esfuerzo cortante y las deformaciones que se producen. Los resultados de estas 2 pruebas son los parámetros de deformabilidad, el módulo de corte G y el factor de amortiguamiento D, frente a una deformación gamma. En el caso del sistema triaxial, las muestras consolidadas en condiciones isotrópicas o anisotrópicas están sujetas a una tensión axial de carga y descarga, la cual determina un bucle de histéresis en función a la deformación axial. Los resultados de esta prueba son los parámetros de deformabilidad, módulo de elasticidad E y el factor de amortiguamiento D, en función a la deformación axial epsilon. Las condiciones de la prueba en la columna resonante, básicamente el equipo utilizado es una celda de corte torsional cíclico y dinámico, donde se permite analizar el comportamiento tensión-deformación del terreno en condiciones de corte simple, sometiendo a esta muestra
a esta muestra cilíndrica, a una tensión isotrópica a la que se añade una torsión aplicada al extremo libre de la muestra, donde por la base está rígidamente restringida, como se puede ver también en el esquema. Algunas configuraciones de la celda: el actuador electromagnético para impulsar la onda cíclica sinoidal a baja frecuencia y la vibración torsional de alta frecuencia hasta 300 Hz. El giro máximo es 1.2 Newton por metro y la cruz de aluminio con los 4 imanes que se fijan en la tapa superior del espécimen. Algunos detalles de la preparación de la muestra: la celda interna tiene la doble función de contener el agua a presión en la celda y también a soportar la unidad electromagnética. En cambio, la celda externa se llena con aire presurizado, controlado por el software. En el gráfico de la izquierda podemos observar la curva de decaimiento del módulo G en función a la deformación gamma aplicada a la muestra. El módulo, que se expresa en términos paramétricos, G dividido por G sub 0, siendo G0 el valor correspondiente a la deformación mínima que se puede aplicar la vibración torsional de alta frecuencia. El rango aproximadamente 0.005%. En el gráfico a la derecha, la relación de amortiguamiento aumenta a medida que aumenta la deformación del bucle de histéresis. La curva en negro está tomada de la literatura Yokota y otros en 1981. El sistema triaxial dinámico para pruebas estáticas cíclicas dinámicas es conforme a las normas ASTM. D3999, la determinación del módulo elástico de las propiedades de amortiguamiento. La ASTM D5311, ensayos cíclicos triaxiales bajo la tensión controlada, pruebas triaxiales estáticas. Y la ASTM D4767, pruebas triaxiales estáticas en términos de estrés efectivo. El sistema triaxial cíclico se caracteriza por frecuencia de trabajo entre 0.01 y 1 Hz, una deformación correspondiente entre 10 a la menos 2 y 5%, una celda triaxial equipada con accesorios para pruebas de extensión, un actuador electromecánico para producir tensión y deformación cíclica. Y en cuanto al procedimiento de prueba triaxial, se incluyen 3 etapas: saturación, consolidación, que puede ser isotrópica o anisotrópica, y la aplicación del pulso cíclico en términos de deformación y tensión. Y en cuanto a los resultados de una prueba triaxial cíclica, se incluye el esfuerzo y deformación cíclico y una presión de poro versus al número de ciclos n, ciclos de histéresis en el plano tau epsilon o en el plano tau gamma, y el módulo E o G y la relación de amortiguamiento D para altos niveles de deformación. En el caso del triaxial cíclico, el ciclo de histéresis se mide en el plano de tensión, de tensión desviador en función de la deformación axial. Esta diapositiva muestra las correlaciones entre gamma y epsilon y entre el módulo G y el módulo E, en el que interviene el coeficiente de Poisson. En esta slide, las 6 gráficas del ciclo de histéresis todas están en la misma escala y permiten resaltar el aumento de deformaciones debido al aumento de la carga axial y el comportamiento del ciclo de histéresis, elástico no lineal, cada vez más marcado. Finalmente, las gráficas de decaimiento del módulo y el aumento de amortiguamiento, que se posicionan en el lado derecho de la gráfica con deformaciones entre 0.5 y 5%. La determinación del módulo G máximo o G sub 0 se pueden también obtener con el sistema Bender-Element. Esta prueba generalmente se realiza con un aparato triaxial estático o cíclico, donde la celda triaxial está equipada con un conjunto del equipo de Bender-Element,
el transmisor y el receptor ubicados en la tapa de la base y la tapa superior del dispositivo triaxial respectivamente. La señal de entrada es generada por un generador de funciones. Un amplificador de corriente estabiliza la señal y las envía al transmisor del Bender Element. La señal de salida del receptor se amplifica y tanto las señales de entrada como las de salida son recogidas por el osciloscopio digital. La frecuencia de transmisión puede variar entre 1 y 50 kHz. Nuestro innovador sistema está compuesto por una sola unidad de control de acondicionamiento de señal maestro, el cerebro del sistema, que incluye un generador de formas de onda, una interfaz analógica PC, un software de osciloscopio virtual y los cables de conexión. El Bender Element o el sistema Bender Element son excitados por un generador de señales de forma de onda, un sistema de emisión y potencia. Las señales de salida eléctrica se convierten en una señal digital y se transmite al PC a través de una interfaz y se procesa con el software del osciloscopio virtual. El sistema estima automáticamente el módulo de corte G máximo, aplicando algoritmos específicos. El nuevo sistema permite medir también la onda P longitudinal y, en consecuencia, el módulo longitudinal o módulo restringido de M máximo. Un ejemplo de cómo el software estima automáticamente la velocidad midiendo tiempo de viaje del frente de la onda. Las líneas negras que se refieren al algoritmo de inicio a inicio, mientras que las líneas verdes al algoritmo de pico a pico. Se han implementado algoritmos de correlación cruzada y ángulo de fase para usuarios más expertos. Del mismo modo, el profesor Castelli y la profesora Lentine también han desarrollado la reevaluación de la seguridad sísmica del cuerpo de presas y obras auxiliares, estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos para incrementar la seguridad de las presas, siempre en base a este equipo y a este análisis, donde este análisis desarrollado en la zona de la Universidad de Core de Enna fue replicado para estudiar el comportamiento en las presas de Olivo, Simia, Trinita, Castello y Comunelli. Los valores de G son representados en términos de valor absoluto. Los gráficos a la derecha hacen referencia a pruebas triaxiales, donde existe una deformación en el rango del 0.1 y 5%. Por otro lado, las pruebas de corte torsional de la columna resonante permiten investigar el rango de gamma desde 0.001 y 1%. Bueno, y el momento de las conclusiones, podemos decir que este tipo de análisis es un input para las políticas y para sistemas de mitigación de los efectos de los terremotos. Para reducir el riesgo sísmico es necesario estudiar a través de sistemas innovadores, experimentales, los cuales nos proporcionan herramientas útiles para nosotros, para la administración pública y para la preparación de planes de emergencia, como también para la protección civil. Para desarrollar este tipo de actividades, uno de los primeros pasos es investigar a fondo a nivel local la caracterización geotécnica de los diferentes subsuelos del terreno. Y el proyecto LEDA es un buen ejemplo de esto, de este enfoque. Una aplicación de equipos avanzados y específicos, como la columna resonante, que también realiza el corte de torsión cíclica, la triaxial cíclica, permitiendo las investigaciones de las propiedades geotécnicas de los suelos del área de Enna bajo acciones de cargas dinámicas y cíclicas. Y bueno, claro, el desarrollo futuro de este tipo de actividades de investigación proporcionará el análisis de una respuesta sísmica local para una microzonificación sísmica de la zona. Y bueno, a nombre de todo el equipo de Controls Group, agradecemos la invitación a los organizadores por esta oportunidad de participar por primera vez al Congreso Argentino de Geología Aplicada y a la ingeniería y al ambiente. Muchas gracias por la invitación, nos vemos la próxima y bueno, hasta luego.